Símbolos y misterios, con Douglas Morales. Saludos, amigos. En la mitología griega, Quirón fue un excepcional centauro, es decir, una criatura con cabeza, torso de hombre y cuerpo de caballo. Él era distinto al resto de su especie y era hijo de Cronos y Fílira. Su aspecto de centauro se debía a que Cronos había hecho el amor con la ninfa Fílira mientras mantenía forma de caballo, para no levantar las sospechas de su esposa Rea. Mientras que el resto de centauros eran bestias muy rudas, el inmortal Quirón se distinguía por su carácter civilizado, lleno de sabiduría, inteligencia, fraternidad. Era un gran músico y fue famoso por su extenso conocimiento en el campo de la medicina. Los héroes de la Ilíada no dejaban de alabar las pócimas de hierbas con que trataba las heridas de guerra. Apolo, amigo personal de Quirón, le encomendó la educación de su hijo Asclepio o Esculapio, dios de la medicina, lo que el centauro consideró un gran honor, pero no el único, pues también se encargó de la instrucción de Jasón, de Acteón y Aquiles, entre otros héroes, debido a su enorme paciencia. Gracias a Apolo, Quirón se convirtió en un extraordinario arquero. Por desdicha, el buen centauro tuvo un final cruel y doloroso, pues durante una visita de Heracles, también llamado Hércules, visita que éste hizo al centauro Folo, se desencadenó una pelea con otros centauros por una vasija de vino, y Quirón fue herido de forma accidental por el héroe Heracles, quien era su amigo. El detalle está en que Quirón no podía morir a causa de su herida, porque era un dios, era un inmortal, pero tampoco podía curarse. Quirón sufrió mucho, porque nadie podía sanarle la herida, y como además no podía morir, no tenía ni siquiera la esperanza de que algún día cesase su dolor con el descanso de la muerte. Él estaba condenado a un dolor eterno. Él, sin embargo, podía verse amargado, haciendo más penoso su dolor. También pudo lamentarse o quejarse, o también dirigir su dolor y su rabia hacia los demás. Pero no hizo nada de eso, sino que su padecimiento le hizo más sabio aún, le hizo comprender mucho más sobre la naturaleza del sufrimiento humano, y eso le convirtió en el más grande de los sanadores de la mitología. Finalmente, luego de un tiempo, los malestares que sufrió fueron tan severos que decidió regalarle su inmortalidad a Prometeo. Tras su muerte, Zeus decidió situarle en el firmamento como la constelación del Centauro, conocida hoy como Sagitario. Este hermoso mito nos habla de la naturaleza del dolor humano. Primero se recibe una herida. Por lo general, nadie es culpable de esa herida. Es algo inevitable si no se tiene conciencia de lo que se hace. La herida te la puede hacer alguien que te ama, como tus padres, tu pareja o un gran amigo, como por ejemplo
Hércules, que era el mejor amigo y admirador de Quirón, y es él quien le hiere accidentalmente. Realmente, no importa quién hace la herida, lo importante es que se produce, y eso trae dolor. Cuando recibimos una herida, estamos en la fase de sufridores. Después el dolor crece, se hace inaguantable, y para olvidarlo, la tendencia inconsciente primaria es herir a los demás. Así, el dolor que provocamos a los demás nos hace olvidar momentáneamente nuestro propio dolor. Entonces pasamos de ser sufridores a heridores. Por supuesto que ser heridores, aparte de ser algo totalmente inútil, no nos deja nada positivo y ni siquiera cura. Además, ayuda a extender nuestro dolor por todo el mundo. Pero de alguna manera es un proceso lógico y es una etapa necesaria en la evolución de la conciencia. Es decir, en algún momento de nuestra evolución tenemos que pasar por allí. Entonces, resumiendo un poco, cuando no podemos soportar más el dolor de nuestro sufrimiento, pasamos de ser sufridores a ser heridores. Una vez superada esta etapa y somos conscientes de lo inútil que es lamentarse y recrearse en el sufrimiento, que es la misma actitud de víctima o el pobrecito yo, buscamos una forma más creativa de superarlo, asumiendo nuestro malestar como un gran aprendizaje de vida. Para hacer frente a los sentimientos que nos produce el hecho de estar heridos, tendemos a buscar una comprensión intelectual o espiritual de la vida, de nuestro propio dolor y por extensión del dolor humano en general. Este es, y aquí radica justamente el gran aprendizaje que nos trae Quirón. La verdad es que solo una visión más amplia de la vida puede ayudarnos a hacer frente a la herida. Entonces tenemos una visión más profunda de nuestro propio dolor y también del sufrimiento humano. Entonces no solo podemos ayudarnos y superar el dolor, sino que también podemos apoyar ese mismo proceso de sanación para que las personas superen su propio drama, gracias a nuestra comprensión del mismo. Quizá aquí radica la explicación del fracaso de muchas personas cuando intentan seguir un camino místico o espiritual. No basta con querer ser bueno o seguir un método o a un maestro espiritual, sino que antes de ser trascendente, debemos ser conscientes de las heridas que albergamos en nuestro interior. Solo siendo conscientes de ellas podremos sanarlas y entonces entrar sin peligros en esa dimensión mística. Por cierto que el psiquiatra Carl Jung le llamó a estas heridas, a este lado oscuro nuestro que no aceptamos, les llamó la sombra. El proceso de conciencia, entonces, es aceptar nuestra sombra o nuestras heridas profundas y convertirlas en luz, es decir, llevarlas a la luz de la conciencia para comprenderlas y, por ende, evolucionar. A esto se le llama sanación. Nos convertimos de heridores a sanadores cuando, como Quirón, aceptamos nuestras heridas y comprendiéndolas podemos entender las heridas de los demás.
En este punto, debo mencionar una de las leyes básicas de la psicoterapia. Cuando a un paciente se le hace consciente de un problema, de sus orígenes y del porqué, ya está realizada la principal labor de sanación. El resto es mucho más sencillo. Ese es justamente el mensaje de Quirón. Si uno se hace consciente de sus heridas, de sus rencores, de sus defectos, comienza el proceso para superarlos y terminas sanándolos cuando, al comprender tus problemas, ayudas a los demás a verlos. Por supuesto, sin ninguna presión, sino comprendiendo los ritmos de los otros. En fin, hoy aprendimos algo de la mitología llevado a nuestras vidas cotidianas. Son revelaciones que iremos descubriendo en nuestra sección de símbolos y misterios. Nos seguimos viendo en próximos videos. Saludos. Hasta pronto. Amigos, así como agradezco sus comentarios, también agradezco me escriban sugiriendo qué tipo de temas les gustaría que desarrolle en los próximos videos, de tal forma de apoyarlos en sus inquietudes y aclarar, aunque sea un poco más, el sentido de nuestra existencia en este paso temporal, en este espacio en el tiempo de nuestras vidas. Estaré atento de sus comentarios y sugerencias. Y también recuerden suscribirse a mi canal en YouTube, así tendrán notificación de cada video que suba. Nos seguimos viendo. ¡Chao!